Nosotros creemos, ¿verdad?, que la salvación, hermanos, viene completamente de Dios, que es un acto soberano de Dios, el que tú y yo seamos salvos, que todo es por la gracia del Señor, como ya decíamos hace un momento, que es el Señor quien nos llama a arrepentirnos, Él es el Señor quien pone fe en nosotros, y toda la obra de salvación, toda la obra redentora es por esa misericordia y esa gracia de Dios manifestada en cada una de nuestras vidas. Es por ello que he titulado esta predicación como Salvos por la gracia soberana de Dios. Salvos por la gracia soberana de Dios. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, 3 puntos. El primero de ellos es: la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. El punto número 2 se llama: la salvación no es por obras. Y el punto número 3, la salvación es para buenas obras. Y nuestro pasaje de estudio, hermanos, será Efesios capítulo 2, versículo 8. Te pido por favor que me acompañes a leer ahí en tu Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 8. Voy a leer la Reina Valera y dice así este texto: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, hermanos, entonces vemos aquí que el apóstol Pablo, en este primer versículo de Efesios, está diciendo: la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Pero, hermanos, desafortunadamente en la cultura que hoy vivimos, en el contexto social que hoy nos encontramos, resulta que la humanidad, el hombre, quiere razonar a su manera y quiere pensar que su razonamiento es lo correcto y que si algo va en contra de lo que él razona, entonces lo que está mal no es él, sino todo lo que viene de fuera. Y te voy a dar un ejemplo. A veces podríamos pensar, alguien de nosotros, tener la firme convicción de que comer algún molusco pueda ser dañino para nosotros. Por ejemplo, el pulpo podría ser malo, si es que alguien cree eso, y estamos tan convencidos de eso, y cuando queremos convencer a los demás hasta buscamos fuentes, recursos que puedan apoyar nuestro razonamiento. Pero estos recursos que buscamos, los buscamos sesgados, y entonces vamos al internet y ponemos algo así como: ¿por qué comer molusco es malo? ¿Por qué comer el pulpo es malo? Es decir, ya estamos anteponiendo en la inteligencia artificial, en el internet, algo que nosotros creemos y que lo que queremos son opiniones de alguien más para refutar o para sostener más bien lo que estamos diciendo. De la misma manera, si quisiéramos enseñar a alguien más que por el contrario comer pulpo es beneficioso para la salud y demás, entonces vamos al internet y sesgamos nuestra información diciendo cuáles son los beneficios de comer pulpo. Y todo esto lo hacemos, hermanos, porque creemos y estamos seguros de que nuestro razonamiento es lo correcto. Y no hay nada humanamente posible que pudiera sacarnos de lo que nosotros pensamos. Y hermanos, es en este contexto donde el apóstol Pablo está dando una cátedra sobre la salvación. Está diciendo: por gracia sois salvos. Pero ha sido un pasaje, hermanos, que desafortunadamente lo podemos ver y lo vamos a estar revisando a lo largo de este pasaje, cómo la humanidad no necesariamente cree en esto, sino que quieren agregar más cosas. No necesariamente quieren creer que la salvación únicamente viene por la gracia. Pero, hermano, nosotros tenemos la palabra del Señor, la voz de Dios hablando, y sabemos que la palabra de Dios es inerrante, ¿verdad? No contiene ningún error, es infalible, no puede fallar la palabra de Dios, y lo que aquí nos dice el Señor, debemos de creerlo, porque es la voz de Dios, no es la voz de un hombre, no es algo que se dedujo, no es inteligencia artificial, no, es la voz de Dios hablándonos y enseñándonos que la salvación es por gracia nada más. Por gracia sois salvos. No dice aquí por gracia sois salvos, pero aparte tienes que agregar algo más, algún otro ingrediente, ¿no? Solamente por la gracia de Dios. Ahora, veamos algo, hermanos. ¿Qué es la gracia? Casi todos nosotros podríamos contestar de manera automática e inmediata que la gracia es un regalo inmerecido.
Y es correcto, es cierto, es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero veamos un poquito más allá de la definición. Quiero que profundicemos, hermanos, en lo que implica esa gracia, porque podríamos verlo como algo tan simple, decir, bueno, pues es que Dios ya pasó por alto todos nuestros pecados y listo, simplemente dijo, son salvos y se acabó. Pero aunque sí es un regalo que Dios nos da, un regalo inmerecido, la gracia, hermanos, tuvo implicaciones bastante fuertes. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana a la luz de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que recibir forzosamente un castigo porque hemos pecado. Si hemos pecado, forzosamente tenemos que pagar por todos esos pecados que no nada más hemos cometido en el pasado, sino que seguimos cometiendo y lo peor, seguiremos en el futuro cometiendo pecados, porque aún estamos en un cuerpo no glorificado. Entonces, ¿vamos a seguir pecando? Sí, definitivamente. Pero la gracia de Cristo nos ha perdonado, hermanos, por esos pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, ¿qué implicaciones tuvo la gracia? Quiero que me acompañes, por favor, a leer Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos a leer el versículo 24 y 25. Que dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nuevamente, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, ¿como qué, hermanos? Como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y bien, hermanos, ahorita vamos a ver qué es propiciación, pero quiero poner un ejemplo. Dios, sabemos que Dios es justo. Un juez justo, ¿qué haría si le traen a un criminal para ser juzgado? Hay una persona, cometió un asesinato, lo llevan a un juez que es justo. Si el juez es justo, no va a decir, ok, quedas eximido de lo que acabas de decir. Puede decirte, si es un juez justo, ¿qué tiene que aplicar, hermanos? Forzosamente un castigo, la ley. Forzosamente tiene que aplicar sobre la persona que cometió esta transgresión, un castigo. En nuestro caso era entera y exactamente lo mismo. Nuestro Dios es justo, es un Dios justo. Y esa justicia de Dios, hermanos, necesitaba, demandaba forzosamente, necesariamente, que nosotros fuéramos castigados, que nosotros recibiéramos esa paga del pecado por todo lo que hemos hecho, hermanos. Y en este texto que acabamos de leer de Romanos 3, es lo que dice el apóstol Pablo. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. La redención, el Señor nos redimió, alguien pagó por esos pecados, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esta palabra, hermanos, propiciación, significa una ofrenda por el pecado. Propiciación es eso, una ofrenda por el pecado, una ofrenda expiatoria por la cual los pecados son perdonados. Y por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién fue nuestra propiciación? ¿Quién fue el que se puso en lugar nuestro para recibir, fíjate algo impactante, la ira de Dios, hermanos? Porque en Juan capítulo 3 dice claramente que estábamos bajo la ira de Dios. Y esa ira fue manifestada en la persona de Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad. La ira de Dios fue descargada en Jesucristo. ¿Hubo una paga por el pecado? Sí. Pero por la gracia y la misericordia de Dios no fue puesta sobre nosotros. Fue puesta sobre Jesucristo. Jesucristo es nuestra propiciación y es por ese acto vicario en la cruz que nosotros podemos ser salvos. Entonces, ¿sí es un regalo inmerecido la gracia? Por supuesto que sí. Pero implicó que Cristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, pusiera su vida en esa cruz, que su sangre preciosa fuera derramada. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo no tuvo pecado, no transgredió la ley, no tuvo maldad. No había ninguna causa para que Él fuera a esa cruz. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, había una causa muy grande.
que el Señor nos ama. El Señor nos ama y de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que puso a su Hijo unigénito en esa cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, hay gracia en nosotros, pero se pagó por un precio muy caro, que fue la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Él pagó el precio, hermanos, por lo que nosotros teníamos que pagar. Esa es la gracia del Señor. Por esa gracia es que tú y yo podemos declarar con la firme convicción que somos salvos. Ahora, sigue diciendo nuestro texto de estudio. Somos salvos por gracia. Efesios 2:1. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Podemos definirlo a través de la palabra de Dios, por supuesto. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, hermanos. Hebreos 11, capítulo 1. Y nos dice el libro de Hebreos: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y en el contexto, hermanos, de este pasaje de Hebreos, él nos habla de la fe que tuvo Abel. Por la fe Abel ofreció una mejor ofrenda, ¿ustedes se acuerdan? Por la fe, ¿qué pasó con Enoc? Enoc caminó con Dios. Por la fe, Noé construyó un arca, porque creía en el Señor como Salvador, como nuestro Redentor. Por la fe, los patriarcas, hermanos, Abraham, Isaac, Jacob, también obedecieron a Dios, creyeron en Dios, y ellos fueron justificados por esa fe en Dios. Entonces, ellos tenían un mínimo común denominador, cada uno de ellos, y es el mismo común denominador que nosotros debemos de tener, que la fe es apegarnos a las promesas que Dios ya nos ha dado. La fe es estar firmes dependiendo absolutamente de la palabra de Dios y permanecer firmes en lo que la Biblia, la voz de Dios nos habla. Y si la voz de Dios nos dice que el Señor nos salvó por gracia y que en la eternidad estaremos con el Señor Jesucristo, gozando en su presencia, de su gloria, hermanos, lo creemos. Lo creemos porque es Dios diciéndonos esto. Es la palabra de Dios confirmándonos, hermanos, que hemos sido salvos por esa gracia de Cristo y ha sido por medio de la fe. Notemos algo, dice por medio de la fe. Es decir, no está diciendo el apóstol Pablo que la fe es la que salva. La fe está siendo un medio, la fe está siendo un vehículo para que podamos alcanzar la salvación. La fe en sí mismo no salva, es la gracia de Cristo. Pero dice aquí el apóstol Pablo, por medio de la fe. Y esa fe, ya lo vimos, hermanos, está puesta en el autor y en el consumador de la fe, justamente, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sigue diciendo el apóstol Pablo, esta fe no es de nosotros. Esta fe no es de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, imagínate, hermanos, somos salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo, por medio de la fe, pero esta fe también la puso el Señor Jesucristo en nosotros. Y alguien podría decir, oye, pero es que yo soy el que decidí finalmente aceptar a Cristo en mi corazón. Yo fui el que vine a la iglesia, yo fui el que está creyendo en el corazón, entonces traigo de alguna manera un mérito, porque tengo fe. Pero aquí el apóstol nos dice claramente que la fe no viene de ti, que la fe no viene de nosotros, que la fe es un regalo también de Dios, o sea, no nada más la gracia. También la fe es un regalo que Dios nos ha dado para que creamos en su Hijo, en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. La fe no podrá emanar de nosotros, hermanos. Esta fe salvadora me refiero, porque sabemos que hay una fe tradicional, secular, de las personas que no han sido redimidas, ¿verdad? Y que pueden creer en muchas cosas, y es un tipo de fe. Pero la fe de la que estamos hablando ahora, hermanos, es esa fe salvífica, y esa fe salvífica es puesta en nosotros solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Es la obra completa de Dios, hermanos.
La obra completa de Dios en cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, debe de impresionarnos, debe de impactarnos, porque no hay ningún mérito en el hombre que pudiera considerarse para decir, ok, por esto soy salvo, o la fe viene de mí. No, todo viene de nuestro Señor Jesucristo, todo viene de Dios para cada uno de nosotros. Y sabemos, hermanos, que aunque somos salvos, aunque Dios ha puesto esa gracia en nosotros, aunque Dios ha puesto esa fe en nosotros, posiblemente seguiremos pecando, posiblemente seguiremos fallando, errando al blanco. Pero la palabra de Dios también nos dice que si pecamos, abogado tenemos para limpiarnos de todo pecado, nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, toda la obra completa es de Dios. Absolutamente toda la obra completa es de Dios, de nadie más. Y esto nos lleva al segundo punto. La salvación no es por obras. Leamos lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Hermano, ¿de qué servirían nuestras obras? ¿De qué serviría que nosotros estuviéramos haciendo constantemente buenas obras, llevándole un sándwich al necesitado, ayudándole a cruzar el semáforo a una persona mayor con bastón? ¿De qué serviría todo lo que pudiéramos hacer que ante nuestro concepto limitado pudiera llamarse buenas obras? Si mira lo que el Señor significan estas obras para el Señor. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Nos enseña la palabra de Dios qué significan esos buenos actos que nosotros hacemos para Dios, si estamos hablando nada más de buenas obras. Isaías 64, versículo 6. Nuevamente voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Hermanos, somos impuros, estamos infectados por el pecado. Y por mejores obras que tú y yo podamos hacer, las mejores que te puedas imaginar, para Dios, ¿qué son? Dice la Reina Valera, trapos de inmundicia, trapos sucios. ¿Qué serían nuestras obras si el Señor no interviniera en nuestra salvación? Nada, absolutamente nada, porque todos estamos infectados por el pecado. Y personas en esta condición, sus buenas obras no podrían hacer nada para alcanzar la salvación. Por supuesto que no. Estos actos de justicia que estamos viendo en el pasaje hacen referencia a tener un carácter noble, a estar caminando en lo moralmente correcto, a tener una conducta intachable, a poner en práctica la piedad, la honestidad y todas aquellas cuestiones morales que nosotros sabemos. Y alguien podría ponerlo en práctica, por supuesto que sí, y no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que esas obras, hermanos, de ninguna manera nos darían acceso para ser salvos. Esas obras de ninguna manera nos pueden justificar de todos los actos pecaminosos que cometemos a cada momento. Si pusiéramos en una balanza, hermanos, los actos pecaminosos que cometemos y las obras buenas, el mayor peso, el 99%, estaría sobre todas las cosas malas que hacemos constantemente. Qué terrible, hermanos, que alguno de nosotros pudiéramos pensar que nuestras obras nos hacen meritorios a tener salvación. Eso sería un gran error. Pensar que porque me he portado bien, pensar que porque trabajo, estudio y demás, entonces le doy a mi familia, le doy a mi esposa, ya he visto por mis hijos, y entonces eso me va a permitir reclamarle a Dios el día de mañana el que fui una persona buena y que merezco el cielo. Sería erróneo, hermanos, pensar en eso. Las obras no nos salvan, solamente la gracia de Dios, solamente la gracia del Señor a través de la fe que Él ha puesto en nosotros, no nuestras obras. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6.
Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Se está refiriendo al pueblo de Israel en este contexto de Romanos 11. Pero ¿por quién ha sido escogido este remanente? Por Dios, por gracia. Y si por gracia, versículo 6, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, hermano, si tú quieres agregar obras para tu salvación, para merecer el cielo, para merecer estar con Dios, entonces ya no sería gracia. Es lo que dice el apóstol Pablo. No puedes agregar algo más a la salvación, porque tus obras no te van a dar ningún acceso para eso, por más buenas que sean. Si es gracia, ya no hay obras. No puede haber obras para la salvación. Ahorita hablaremos de por qué sí tenemos que hacer buenas obras. Pero estamos en este momento simplemente considerando que para nuestra salvación no necesitamos hacer nada bueno. Todo ha sido un regalo que Dios ha decidido en su soberanía darnos a cada uno de nosotros. Y hermanos, este es el problema al que hace rato me refería, que en el contexto en el que estamos, cada quien en su razonamiento cree que lo que ellos piensan es correcto, y entonces la gente decide poner obras a lo que Dios ya ha dicho. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo claramente, no es por obra, ¿cierto? Todo es por gracia. Pero ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hace la humanidad? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace el contexto en el que vivimos? Siguen confundidos. Siguen debatiendo que necesitamos agregar algo más para que seamos salvos. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros no podemos agregar nada más, hermanos, porque la palabra de Dios es muy clara. Por la gracia de Cristo somos salvos. ¿Y sabes qué? No necesitamos de ningún intercesor. No necesitamos de acudir a un tercero para agregar algo y que entonces podamos ser salvos. Nosotros sabemos que nuestro único intercesor es nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie más. No tenemos nada que hacer más que venir a los pies de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único intercesor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra de Dios. Nadie ve al Padre si no es por mí. Hablando Jesucristo, Juan 14, versículo 6. Nadie puede ir al Padre si no es, ¿por quién? Por Jesucristo. Pero la humanidad, el mundo se ha empeñado en decir, no, es que tengo que agregar cosas, tengo que agregar obras. Y entonces, en ese contexto, en ese razonamiento, la gente, ¿sabes qué empieza a hacer? Empiezan a adorar esculturas. Empiezan a adorar imágenes. Se empiezan a postrar ante ellos. Hablan con estatuas, hablan con cosas, les rinden culto. Hay días festivos, les hacen fiesta. Visten esas estatuas. Hablan con ellos, les piden que intercedan por ellos. Están agregando obras para poder ganarse el cielo. Hay quienes enseñan, por ejemplo, que los niños tienen que ser bautizados, que un bebé recién nacido tiene que ser bautizado. ¿Por quién? Por otra persona, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder quitar el pecado original. Entonces está agregando una obra. Ellos están bautizando pensando en que esa obra es la que va a salvar al niño en su adolescencia. Pero ¿qué vemos? Que conforme ese bebé crece, conforme ese bebé se convierte en niño, en adolescente, en joven, en adulto, ¿qué va agregando a su vida? Pecado. Sigue pecando y cada vez más. Cada vez más. Entre más grandes somos, más pecado puede haber en nuestras vidas. ¿Y qué tienen que hacer después entonces? Ir y pedir perdón y confesarse y pagar con ciertas cosas, memoriarse cosas y Padres Nuestros y indulgencias y demás, y siguen agregando obras para que puedan ser salvos. Y eso no es lo que nos dice la palabra de Dios. Hay quienes hacen grandes donaciones a iglesias y labores altruistas, pensando en que eso Dios se los va a contar para que puedan acceder al cielo. Y se autojustifican creyendo y pensando en su mal razonamiento que eso los hace ser
meritorios de la salvación. Es que yo doné, es que yo ayudé. Y no es así, hermanos. También podríamos confundirnos y alguien podría pensar que, ¿sabes qué? Yo fui el que hice la oración de fe. Yo fui el que hice esa oración de fe, por lo tanto yo merezco ser salvo porque la hice yo. Y entonces vemos la salvación como algo de que yo fui el que decidí. Cuando vimos hace rato, hermanos, que quien pone en nosotros eso es Dios. No nosotros, hermanos. No nosotros. Pero en el razonamiento humano, en el razonamiento caído, podemos desviarnos de estas grandes verdades que la palabra de Dios nos enseña. Hay quienes también, hermanos, creen que necesitan de una unción para poder ser salvos. Y tú vas y le preguntas a un mormón, oye, ¿qué necesitas para ser salvo? Y ellos te dicen, tienes que vivir una vida recta, una vida honorable. Tienes que hacerle caso a toda la Biblia que usamos, la Biblia que ellos usan, y tienes que estar en un proceso durante esta vida intachable. ¿Ustedes creen que es posible eso? Claro que no, hermanos, por supuesto que no. Vas con un testigo de Jehová y lo mismo. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Venir al salón del reino, portarte bien, obedecer la ley. La Biblia es clara, nadie pudo obedecer la ley. Nadie pudo obedecer la ley. Entonces, hermanos, es de verdad un error pensar que con estas obras nosotros podíamos tener algo que nos acercara a la presencia de Dios. Claro que no. Nosotros, hermanos, cuando obramos bien, lo hacemos porque amamos a nuestro Dios. Nosotros simplemente vivimos para amar y para adorar a Dios, porque Él es el que nos rescató. Él es el que nos dio este regalo maravilloso de la gracia salvadora. Y no porque nosotros lo merezcamos. Su gracia, hermanos, está por encima de todo. Sabemos que nosotros seguimos pecando, lo podemos ver muy fácilmente cuando nos enojamos. Podría alguien caer en cólera, ¿verdad? Ira, decir palabras ofensivas, porque constantemente estamos pecando. Y es algo que no podemos negar, hermanos. Pero ¿sabes qué? La gracia del Señor, la gracia de Cristo se sobrepone a todo eso. Por encima de esos pecados, la gracia del Señor se manifiesta diciéndonos, eres salvo. Por el amor que te tengo, por el amor que el Señor nos tiene, es que somos salvos, hermanos. Y sigue diciendo aquí el texto, no por obras, y hay una intención, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Imagínense, hermanos, si fuera por obras. Si fuera por obras, cada uno de nosotros podríamos estar hasta compitiendo, ¿verdad? Por ser unos más salvos que otros. Y diciendo, no, bueno, es que yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo tomo mis discipulados, yo voy entre semana también a 2 estudios, y voy a un instituto y leo la Biblia, y yo esto, y doy dinero y ofrendo, y hago un montón de cosas y demás. Y seríamos, hermanos, como el fariseo que estaba acusando al publicano. ¿Ustedes se acuerdan? Estaríamos diciendo al Señor, mira, yo soy mucho mejor que los demás. Ve mis obras, ve cuánto hago yo. Ve cuánto estoy orando aquí yo. ¿Y orar es malo? No, claro que no. Pero podríamos caer en errores de ese tipo. Que nuestras obras, que lo que nosotros hacemos es lo que nos está salvando. Y entonces gloriarnos en lo que hacemos y decir, esto es lo que me hace meritorio para la salvación. Hay una gran razón, hermanos, detrás de todo esto. El humano es orgulloso. Al humano le gusta que lo adulen, que lo engrandezcan. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo están viviendo engañados, pensando en que sus obras buenas es lo que los van a salvar. Entonces, para que nadie se gloríe. ¿Quién fue el que bajó justificado cuando estaba orando el fariseo y el publicano? El publicano. El publicano, dice ahí Lucas 18:14, Jesucristo acaba de enseñar la oración que está haciendo el fariseo y el publicano, y en este versículo de Lucas 18:14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanos, el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Da gracia a los humildes. No podríamos habernos justificado por obras. Y no es por obras porque entonces, si fuera así, nos gloriaríamos. Habría algo que nosotros pensaríamos que nos hace merecedor de la salvación y no es así. Si somos honestos, hermanos, podríamos reconocer que dentro de nosotros hay cosas malas, hay pecado, hay cosas que tenemos que trabajar. Si tuviéramos una cámara que estuviera viendo nuestros pensamientos, que estuviera revelando lo que pasa en nuestros corazones, lo que realmente sentimos, ¿sabes qué? Estaríamos decepcionados unos de otros, porque eso revelaría lo que sigue habiendo en cada uno de nosotros. Todavía maldad. Y debemos de ser honestos para reconocerlo y para decir, Señor, gracias, Padre, porque a pesar de todo esto, tu gracia se sobrepuso sobre mí. El mismo apóstol Pablo, ¿no decía esto en Romanos capítulo 7? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que hago no lo entiendo. O sea, pues, termino haciendo lo que no quiero hacer. El apóstol Pablo, ¿qué nos esperamos nosotros, hermanos? No podríamos nosotros gloriarnos. No podríamos de ninguna manera atribuir la salvación que el Señor nos ha dado a obras de nosotros. De ninguna manera. Los pensamientos, el comportamiento que a veces la gracia del Señor reprime en nosotros, no quiere decir que sean inexistentes. Están ahí presentes. El pecado está presente aún en el cuerpo, pero la gracia de Cristo nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos ayuda para salir adelante, para reprimir la carne, para reprimir esos malos pensamientos y para darle la gloria a Dios, para someternos a Dios. Pero es porque somos salvos. No es porque seamos buenos y nosotros por nosotros mismos estemos reprimiendo las obras. Estamos siendo transformados constantemente conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y esto es gracias a su obra redentora, a la gracia de Cristo. Tercer punto, hermanos. La salvación es para buenas obras. Y lo veíamos aquí en el versículo 10 de Efesios 2. Vamos a leerlo nuevamente. Dice la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, hermanos, hace rato comentábamos, nuestras buenas obras no nos hacen salvos. Lo que nos hace salvos es la gracia de Cristo. Pero esto de ninguna manera impide o se contrapone con que hagamos buenas obras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hacemos buenas obras es una consecuencia de la salvación que Cristo ha puesto en nosotros. Es una consecuencia de que habemos entendido nosotros, hermanos, que la gracia del Señor está sobre nosotros, que el Señor nos perdonó, que Jesucristo pagó en esa cruz por los pecados que tú y yo hemos cometido y que seguiremos cometiendo, que hubo gracia en nosotros y por lo tanto, en esa nueva naturaleza que el Señor nos da en la regeneración, recordemos, en el momento de nuestra conversión, somos justificados, somos adoptados como hijos de Dios y el Espíritu Santo viene a morar con nosotros. Y a partir de ese momento, hermanos, nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo, las vendas se quitan de nuestros ojos y nos damos cuenta de quiénes éramos. Nos damos cuenta de lo que Cristo hace en nuestras vidas sin considerar lo que éramos o lo que somos. Y entonces, por esa gracia que empezamos a comprender del amor de Dios en nuestras vidas, es que nosotros respondemos con buenas obras. Entonces, sí hacemos buenas obras, pero no para ser salvos. Hacemos buenas obras porque es parte de nuestra nueva naturaleza, hermanos.
Somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios para buenas obras, para andar en buenas obras. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Y ese amor por Dios es lo que nos hace andar en buenas obras. Por ejemplo, si tú amas a tu esposa, no vas a hacer algo malo porque te puede cachar. No haces algo malo porque la amas, porque la respetas, por el amor que le tienes. Es por eso que te limitas a hacer algo indebido, no por temor a que te cachen, sino por amor. Lo mismo pasa con Dios. Amamos a Dios y por ese amor tan grande que le tenemos a Dios, por la salvación inmerecida que nos ha dado, es que obramos para bien. Mira lo que dice la palabra de Dios, es muy clara. Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, si tú te estás congregando, vienes todos los domingos, vienes los jueves, tomas tus discipulados y demás, pero en tu vida secular, en tu vida fuera de la iglesia, estás viviendo en pecado, robas, ejerces el pecado sin ninguna limitación, tú no amas a Dios. Porque si amas a Dios, entonces ¿qué tienes que hacer? Guardar los mandamientos. Guardar la ley de Dios. ¿Y cómo guardamos la ley de Dios? ¿Cómo se hace esto evidente, hermanos? Sometiéndonos al señorío de Cristo, sometiéndonos a Dios, cumpliendo sus estatutos. ¿Y dónde se va a ver reflejado esto? En nuestro exterior, en nuestras obras, en lo que hacemos. Pero ¿te das cuenta que ahora cambió? ¿Cuál fue la motivación para hacer esas obras buenas? El amor a Dios. No para que seamos salvos, sino por amor a Dios, por esa gracia que valoramos de nuestro Señor Jesucristo, es que le amamos, porque sabemos que Él puso su vida en nuestro lugar. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos, para eso? Para recibir tan grande amor y tan grande gracia de nuestro Señor Jesucristo. No somos nada. Sin Dios no somos nada, pero en Dios somos más que vencedores. Forzosamente, hermanos, forzosamente se ve la naturaleza de un cristiano, porque actúa para buenas obras, es parte de nuestra naturaleza. Pero insisto, la motivación para hacer esas buenas obras es el amor a Dios. Es el amor a Dios. Ya recibí la salvación, ya recibí la gracia del Señor, ya recibí el perdón de pecados, tengo la seguridad de que con Cristo estaré en la eternidad. Y eso automáticamente, hermano, provoca amor en mi corazón. Amamos a Dios sobre todas las cosas y nos esforzamos por agradar a Dios a través de nuestra obediencia. ¿Fallamos? Sí, por supuesto que sí, y seguiremos fallando. Pero decíamos, la gracia de Dios se impone sobre todo eso. La gracia del Señor está por encima de todo eso. Ahí en Filipenses 1:6, el apóstol Pablo, nuevamente, nos va a decir algo al respecto. Por supuesto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo perfeccionados. En la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, estamos siendo perfeccionados. Por eso decía hace rato, ¿vamos a seguir pecando? Sí, hermano. Pero por supuesto, esto no nos da ninguna libertad para estar cometiendo el mismo pecado todo el tiempo. Porque entonces tendrás que sospechar de tu salvación. Hay pecados, sí, claro que sí, la ira, el enojo, hay cosas que salen todavía en este cuerpo que no ha sido glorificado, pero debemos de analizarnos.
Y si hay un pecado constante en tu vida, inmoral, de infidelidad, algún pecado grave, ten mucho cuidado, porque la gracia de Dios no te da la libertad para seguir pecando libremente. Y si esa fuera tu condición, entonces tienes que venir a los pies de Cristo y arrepentirte, pedirle perdón y pedirle al Señor que te ayude y que transforme tu corazón, porque tú solo no vas a poder. Nosotros solos no vamos a poder, necesitamos forzosamente de Dios. Necesariamente necesita el Espíritu Santo de Dios renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón, para que podamos dar frutos. Fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo íbamos a ser reconocidos? Por los frutos. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Y qué son los frutos? La obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Esas buenas obras en las que el Señor nos pone, porque hay un propósito, hermanos, para cada uno de nosotros. Hay un propósito por el que tú y yo estamos en este mundo. Dios tiene ese propósito en cada una de nuestras vidas. Y no importa si le ibas a compartir el Evangelio a una persona de tu familia, o a 10, a 100, a 1000, si ibas a ser discípulo, si ibas a ser maestro. Hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y ese propósito se va a cumplir para la gloria de Cristo. Porque esa es la finalidad del que estemos tú y yo en este mundo, darle la gloria a Dios. Y esas buenas obras, ¿por quién fueron preparadas? Por Dios. Por Dios mismo, para que anduviéramos nosotros en ellas. Y hermanos, esto es asombroso, porque entonces nos damos cuenta de que todo, hermano, todo lo que estamos viendo respecto a la salvación, lo hace Dios. Nosotros no lo hacemos, todo viene de Dios. Esta gracia todavía sobresalta más cuando nos damos cuenta de quiénes éramos antes de venir a Cristo. Y justamente el apóstol Pablo, unos versículos previos al que estamos estudiando de Efesios 2, 8 y al 10, en Efesios 2, del 1 al 3, mira lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, hermanos. Está diciendo el apóstol Pablo, estabas muerto. Ya habíamos nacido, teníamos una vida física, pero espiritualmente estábamos muertos. Es decir, éramos cadáveres, hermanos. Cadáveres espirituales. Y si tú a un cadáver ahorita le quieres decir un consejo, le quieres decir levántate, escucha, siéntate, no te va a poder escuchar, no te va a poder entender, porque es un cadáver. Esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados. Y dice el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Cada uno de nosotros anduvimos en algún momento pecando. Y si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, nos estamos engañando. Es pecado, porque todos pecamos. Y pecábamos más, porque no teníamos conocimiento de la palabra de Dios. Antes de ser regenerados, todavía pecábamos mucho más, siguiendo la pasión de la carne y de los pensamientos. Ese era nuestro corazón. Estábamos muertos. No había nada bueno en nosotros, hermanos. Y es en ese momento que el Señor nos da de su gracia. Es en ese momento que el Señor nos llama a su presencia. Es en ese momento que el Señor nos dice, tú has sido salvo. Y digo has sido salvo porque el Señor nos salvó una vez que teníamos ya vida aquí. El Señor nos eligió a cada uno de nosotros
desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que dice justamente aquí Pablo en Efesios 1:4, un capítulo previo? Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, el mundo todavía no estaba formado, no había sido creado y el Señor ya nos había escogido. ¿Tú crees que en la omnisciencia de Dios Él no sabía todos los pecados y desastres deplorables que íbamos a hacer en nuestra vida? Por supuesto que sí. Claro que sí lo sabía. ¿Y entonces por qué nos escogió? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? ¿Por qué a mí, Dios? Hay gente mucho mejor que mí, que yo, que nosotros. Hay gente que no tiene temor de Dios, que no han sido regenerados, pero que hacen mejores obras de las que tú y yo podemos hacer. Y me pregunto, Señor, ¿y él por qué no es salvo? ¿Por qué Él no lo ha llamado para que venga a arrepentirse? Para que crea en ti. Porque recordemos algo. ¿Quién pone el arrepentimiento en nosotros, hermanos? Dios. El apóstol Pablo en Romanos 2 nos dice esto. ¿O ignoráis? ¿Ignoras la benignidad de Dios, su grandeza, que es la que pone en ti el arrepentimiento? Y entonces, ¿qué aprendemos? El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. El Señor puso en nosotros vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor puso en ese momento la benignidad en nosotros para arrepentirnos. De otra manera no lo hubiéramos hecho. El mismo Señor puso en nosotros fe para que creyéramos en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y el mismo Señor es quien nos salva por gracia. Entonces, ¿había algo bueno en mí? No. ¿Por qué me escogió a mí entonces? Por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito, porque Él así lo quiso. Y entonces, hermanos, esto sobresalta más el amor de Dios que tiene para nosotros. Sobresalta aún más la gracia del Señor derramada en nuestras vidas. Él nos eligió, Él nos predestinó. Hay una elección soberana de Dios. Por eso el título de esta prédica, la gracia soberana de Dios para la salvación. Somos salvos por gracia. Cristo pagó por nosotros. El Señor nos eligió. Fuimos hechura, somos hechura de Dios para andar en buenas obras. Él puso el arrepentimiento en nosotros, Él puso la fe en nosotros. Y hermano, como resultado, ¿qué tenemos que hacer? Amar cada vez más a nuestro Dios. Amar cada vez más a nuestro Dios, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Ni siquiera en el momento que nacimos, que éramos bebés, teníamos algo bueno. Desde que nacimos, desde que éramos bebés, ya habíamos sido impregnados por el pecado original. David en el Salmo 51 ¿no decía esto? ¿En pecado me concibió mi madre? En pecado me concibió mi madre. Estaba todavía David en el vientre de su madre, pero él sabía perfectamente que ya había pecado. Y lo leíamos hace un momento también en Isaías. Ya había pecado en nosotros, éramos hijos de ira. Entonces, hacemos buenas obras para agradar a nuestro Señor, para agradecerle por el amor que le tenemos, porque nos salvó. Nos salvó. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Bendito sea su nombre que siempre, siempre ha estado con nosotros. Aún antes de venir a sus pies. El Señor estaba simplemente viendo nuestras vidas, caminando al lado de nosotros, esperando el momento justo que Él había determinado para que viniéramos a sus pies, para que viniéramos a adorarles, para que viniéramos a pedirle perdón, viniéramos de rodillas
viniéramos a decirle: Señor, aquí está mi vida, ahora me doy cuenta de cuán grande eres, de cuán grandes cosas has hecho en mí. Si yo seguía al príncipe de la potestad del aire, seguía mis pasiones desordenadas, seguía mi carne, seguía mis pensamientos, no hay excusa. Era malo. Era malo, pero la gracia de Dios se ha derramado en nuestras vidas, hermano. Y esa es la buena noticia. Somos salvos por la gracia del Señor. Y Él nos eligió. El Señor nos ha elegido. En Juan 6, versículo 44, dice el apóstol Juan, dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio de Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice ahí, hermanos? No le trajere. Y yo, dice Jesucristo, le resucitaré en el día postrero. ¿Quién es quien nos trajo a Jesucristo? El Padre. El Padre. Hemos revisado, hermanos, algunos versículos. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Es el Señor quien nos trae a su presencia. Es el Señor quien nos llama. Es el Señor quien nos eligió. Hermano, toda la obra de Dios se manifiesta constantemente en toda su creación. Somos limpiados de nuestros pecados por la vida que Cristo puso ahí, por su cuerpo que fue golpeado, azotado en esa cruz. Y ahora, hermanos, vivimos para adorar a nuestro Dios. Vivimos por amor a Dios, dándonos cuenta de esta condición que es una realidad en cada uno de nosotros, dándonos cuenta de toda la obra grandiosa de Dios en nuestras vidas. Ahora es que podemos decir y ver: Señor, cuán grande eres. Gracias por amarme. Gracias por aceptarme así como soy. Gracias porque no te importó, Señor, cuántas veces blasfemé tu nombre. Cuántas veces te ofendí con todas las cosas impresionantemente malas que había hecho. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios bueno, un Dios paciente, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor. Si eres un buen médico, si eres un buen arquitecto, si tienes un oficio excelente y te desenvuelves muy bien ahí, ¿sabes por qué es? Por la gracia de Dios. Y alguien puede decir: no, hermano, pero es que ha estudiado mucho y es muy inteligente y se ha matado horas haciendo tareas, estudiando y demás para poder ser la persona que es ahora. Pero es por la gracia de Dios. Es solo por la gracia de Dios, no hay más. Y esta gracia de Dios se manifiesta, hermanos, no nada más en los creyentes, sino también en los no creyentes, porque ellos son partícipes también en nuestro diario vivir del sol, del agua, del ambiente, de todo lo que nos rodea. De todo lo que nos rodea. Ellos también pueden disfrutar momentáneamente de las maravillas de Dios. Pero en nosotros, en los redimidos, ¿verdad? Esa gracia de Dios se manifiesta en nuestra salvación. Hermano, a manera de conclusión, si a veces has sentido que no mereces ser salvo, si a veces te has sentido miserable porque has pecado mucho, tal vez has hecho cosas que crees que el Señor no te va a perdonar, sabes que ese es un engaño del diablo. Y no podemos permitir que el diablo nos engañe con eso. La sangre de Cristo fue suficiente para perdonar cualquier pecado. Y si tú estás aquí escuchando este mensaje y jamás te has arrepentido, hay una invitación de Dios para que te arrepientas, para que busques al Señor, sabiendo que no son coincidencias, hermanos. Lo hemos estudiado. Todo viene de la mano de Dios.
todo viene por Él. Como resultado de esta gracia puesta en nuestras vidas, el cristiano, hermano, debe de reflejar obediencia, pero también mucha humildad delante de Dios y delante de los demás, porque no merecíamos tan grande salvación. Obediencia, humildad y agradecimiento al Dios Todopoderoso. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, te damos, bendito Dios. Gracias por enseñarnos, Señor, que tu amor es inmesurable, Dios. Gracias por enseñarnos cuánto nos amas, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados, Señor. Porque la cuenta que nosotros teníamos que pagar, Dios, ha sido saldada, Dios. La sangre de tu Hijo ha pagado todo, Señor. Y gracias a ello, Señor, es que nosotros podemos ser declarados justos, Señor, porque hemos creído en tu Hijo unigénito, Señor. Hemos creído en que solamente a través de Cristo somos salvos. Hemos creído en aquel que puso su vida en la cruz para el perdón de pecados. Gracias por enseñarnos, Dios, que tú eres quien nos da este creer, quien nos da el arrepentimiento, quien nos da la fe, quien nos da el amor. Gracias, Dios, gracias, Señor, que esto nos ayude, Padre, para poder vivir, Señor bendito, conforme a ti te agrada. Que testifiquemos constantemente con nuestras vidas, Señor, con nuestros actos, con lo que decimos, Señor, con todo nuestro ser, que te amamos, Padre, que somos tus hijos, que te exaltamos, que te bendecimos, Señor. Ayúdanos para darte la gloria en todo, Señor bendito, siempre. Gracias por ese amor que has derramado en nuestras vidas, Señor. Síguenos llenando de tu paz, Señor, del gozo de tu salvación, de esa gracia, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sabiendo que fuimos reconciliados contigo, bendito Señor, por el perdón de pecados. Gracias por cada hermano que está aquí. Gracias porque tu iglesia está siendo conformada, Señor, día a día. Y nosotros, Señor, marchamos en tu camino, buscando tu rostro de día y de noche, Señor. Síguete compadeciendo de nosotros, Dios, porque te necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, Señor, dando frutos de salvación. Te anhelamos, Dios, y esperamos tu venida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.